Bueno, buenos días a todos. Estoy grabando el video de la clase digamos, de la parte de propiedades mecánicas de los materiales. Y esta sería, digamos, una especie, digamos, para que recordemos todos los conceptos que se habían visto y quedemos con el refuerzo y los ejemplos de los ejercicios, ¿ok? Entonces, bueno, habíamos visto que las propiedades mecánicas en general se medían basados en esta máquina que ustedes pueden ver aquí, la cual es una máquina universal que tiene dos tenazas, las cuales en este caso, como se pueden ver, se conectan a una pieza. A esa pieza le llamamos el testigo, y ese testigo, digamos, tiene la propiedad o es la a la que le vamos a medir su propiedad mecánica. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta pieza o estos dos pinzas o tenazas que tenemos arriba y abajo hacen la misma fuerza en direcciones opuestas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esta tenaza de abajo baja y esta tenaza de arriba sube, y el esfuerzo o la presión o la fuerza se ejerce sobre la pieza que estamos queriendo estudiar, ¿ok? Entonces, bueno, recordando un poquito lo del corte anterior, recuerden que hay unas propiedades mecánicas en los materiales y que esa propiedad mecánica le da, perdón, unas propiedades estructurales, y esa propiedad estructural le da una propiedad mecánica al material, ¿ok? Ahora, la idea es relacionar un poco cómo es que estas propiedades mecánicas que vamos a estudiar en este corte se relacionan con estas estructuras. ¿Por qué? Porque dependiendo de la estructura cristalina del material, entonces vamos a poder revisar o entender cuál es la propiedad mecánica que viene de ella. Entonces, bueno, también recordando un poquito esta parte de la síntesis de los materiales, tenemos bueno, que aquí hay unas diferentes aristas en este cubo del, del tetraedro de la ciencia de los materiales. Y ese tetraedro de la ciencia de los materiales, pues lo que nos va a ayudar es a obtener un mejor material. Sin embargo, fíjense que acá hay una parte que habla acerca de las propiedades y una parte que habla acerca de la estructura. Bueno, vamos a concentrarnos un poco aquí porque esta parte es muy importante para entender el material. Recuerden también que hablamos de algunos diferentes terminologías. En este caso particular tenemos la terminología o hablamos de lo que tiene que ver con el esfuerzo. Dijimos que el esfuerzo es una presión o una tensión que se hace sobre la pieza que yo voy a estudiar, y dijimos que ese esfuerzo tenía las mismas propiedades de la presión. Empezamos con esto, dijimos que la presión es igual a fuerza sobre área, la unidad de la fuerza es el newton, la unidad del área es el metro cuadrado, y dijimos, bueno, yo acá le estoy poniendo esfuerzo, estas serían las unidades. Estoy poniendo la P porque inicialmente partimos del concepto de presión, pero dijimos que ese esfuerzo pues lo íbamos a caracterizar con la letra S. S como fuerza aplicada en la pieza entre el área sobre la cual se aplica o sobre el área de la pieza a la cual estamos aplicando esa fuerza. Entonces, esta parte es bien importante. Esta parte es bien importante. Quiero ver si estoy grabando acá. Discúlpenme, yo reviso. Parece que sí. Esa parte es bien importante porque lo que me estaría diciendo entonces es que a la pieza que yo voy a estudiar le tengo que aplicar una fuerza sobre un área determinada. Ahora, esa fuerza que yo estoy aplicando puede ser en dos sentidos. Puede ser en un sentido tensil o de extensión, es decir, yo quiero estirar la pieza. Fíjense que acá la fuerza empuja en direcciones opuestas, y yo entonces en ese sentido lo que estaría tratando es hacer de que la longitud de la pieza aumente, porque yo estoy queriendo estirar la pieza en ambos sentidos. A eso le llamamos tensil. O compresivo, en el caso en el cual las dos fuerzas están haciendo que el material se disminuya. En ambos casos, la longitud del material varía. Fíjense que si yo jalo esta pieza de acá, la longitud final va a ser mayor que la longitud inicial si la fuerza es suficiente. Y en este caso, la longitud final va a ser menor que la longitud inicial si la fuerza es la suficiente, ¿no? Entonces, en el caso compresivo, yo estoy haciendo que la longitud disminuya. En el caso tensil, estoy haciendo que la longitud aumente. A esa variación de la longitud la vamos a denotar con la letra delta L.
Puede ser una variación de aumento o puede ser una variación de disminución de la longitud. En ambos casos, en ambos casos, esa variación le vamos a llamar la deformación. Bien, entonces esa deformación le vamos a llamar la deformación real, porque lo que estamos haciendo es medir cuánto varía la longitud de la pieza. ¿Listo? Vamos a dejar ese término ahí, después vamos a volver al término a medida que avancemos. Por el momento vamos a ver estos conceptos. Bien, otra cosa importante, todas las fuerzas cuando se aplican a 90 grados, fíjense por ejemplo que esta flechita está a 90 grados de la superficie de la pieza. A eso se le llaman fuerzas normales o esfuerzos normales. Para los que no han visto todavía la física o apenas la están viendo, recuerden que una fuerza normal es una fuerza que se aplica a 90 grados de una superficie. Entonces, si yo tengo una superficie acá, vamos a suponer que esto es una superficie circular. La normal es un vector que apunta en una dirección a 90 grados de la superficie. Esa sería la normal. Y una fuerza normal sería entonces un vector de fuerza que también está a 90 grados de la superficie o que tiene 90 grados con la superficie. Y esa fuerza debe ser siempre constante, ¿no? Y como ya lo dijimos de nuevo, ella puede generar una tensión cuyo caso alargaría la pieza o una compresión en cuyo caso acortaría la pieza. Hasta aquí yo creo que se entiende el concepto, ¿no? Bien, otro concepto. Vamos a hablar de deformaciones plásticas. Fíjense que, por ejemplo, acá yo tengo un pedazo de una botella plástica y cuando yo arrugo la botella plástica, la estructura de esa botella no regresa a su forma original. Es correcto, ¿no? Ahora, en los materiales ocurre exactamente lo mismo. Cuando yo tomo un pedazo o un bloque de un material y yo le aplico una fuerza lo suficientemente grande a ese material, puede ser metálico, puede ser un metal, puede ser un metal, vamos a hablar de metales particularmente. Cuando yo aplico esa fuerza, yo puedo ocasionar que ese material sufra una bolladura, por ejemplo, algo así. Ahora, después de que yo aplique la fuerza, fíjense que aquí se generó como un huequito o una distorsión en la estructura del material. Bueno, si la estructura del material no regresa a su forma original, entonces aquí lo que ocurre se llama una deformación plástica. Una deformación plástica es una deformación en la cual la forma del material no retorna a la forma original que tenía al principio antes de aplicar la fuerza. Fíjense que acá está completamente cuadrada la forma, acá está una forma deformada. Bueno, cuando la forma de la estructura ya no es la misma, es decir, cuando la estructura se deforma, entonces tenemos eso que se llama una deformación plástica. Y ocurre lo mismo si es el caso contrario. Supongamos que yo aplico la fuerza, pero en vez de romper o de deformar a la pieza, yo hago que cuando dejo de aplicar la fuerza, la estructura y la forma vuelven a quedar como antes de, de que se aplicara la fuerza. Entonces, en ese caso, vamos a decir que existe una deformación elástica. Elástica no quiere decir que sea un caucho ni que sea un plástico, nada de eso. Cuando hablamos de elástico, quiere decir que la estructura regresa a su forma original, como si fuera un elástico. Y cuando hablamos de plástico, decimos que la estructura pierde su forma original, como si fuera un plástico, más no lo es, ¿ok? Simplemente es la terminología. Bien. Mm, exacto. Bien, aquí está de todas maneras el concepto completo, listo. Bien. Entonces, miren que acá está en inglés, tenemos la palabra estrés. A las palabras estrés le vamos a asignar en español, la palabra estrés en español sería la palabra esfuerzo. Y a la palabra strain en inglés, en español, nosotros la conoceríamos como deformación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que los aparatos estos universales o las máquinas hidráulicas universales, a medida que aplican fuerza, a medida que empiezan a generar una fuerza hacia arriba y una fuerza hacia abajo, empiezan tanto a medir la fuerza como a medir la distancia de esa pieza, la longitud de esa pieza. Entonces, como él está registrando ambas cosas, tanto la fuerza que aplica como la longitud a la que está deformándose la pieza,
él registra eso en esta gráfica que ustedes ven acá. Esa gráfica es una gráfica de esfuerzo versus deformación. Como se dijera en inglés, strain versus estrés. O estrés versus strain, perdón. Entonces, fíjense que si estamos en la región elástica, es decir, estamos en la región en la cual el material puede regresar a su forma original, la fuerza aplicada va a ser proporcional en todos los puntos. Esto que ustedes ven acá. Esta sería, por ejemplo, una fuerza inicial, esto sería una fuerza final, esto sería un estrés inicial o una deformación inicial, o esto sería una deformación final. Fíjense que ambos son proporcionales y eso genera una curva o una recta lineal, en cuyo caso, cuando yo tenga esa recta lineal, la pendiente que voy a obtener es esta de acá, va a ser igual a la división, la pendiente va a ser igual a la división de lo que está en Y sobre lo que está en X. Esto me he cansado toda la vida de repetírselos. En este caso, ¿qué simboliza esa pendiente? Esa pendiente simboliza el estrés sobre el strain o sobre la deformación, a decirnos, fíjense, el módulo de elasticidad. ¿Qué significa el módulo de elasticidad? El módulo de elasticidad lo que me está diciendo es cuánta fuerza aguanta el material siendo elástico, ¿no? Es decir, cuál es la cantidad de fuerza o de presión o de esfuerzo en este caso que puede soportar la pieza siendo elástica. ¿Ok? Esto en relación a la deformación. Ahora, supongamos que vamos a superar ese límite. Es decir, vamos a agarrar el cuerpo y lo vamos a llevar a un límite todavía mucho más grande o superior de su región elástica. Fíjense que aquí estoy marcando la región elástica. Si yo supero la fuerza del material o la resistencia de la propiedad mecánica del material a aguantar o a retornar a su forma original, es decir, si yo supero la región elástica, entonces lo que va a ocurrir es que el material va a empezar a fluir. Toda esta región que voy a marcar acá se le llama región de fluencia. Este punto de aquí, el cual es el punto máximo de fuerza, se le llama carga máxima. Y después de esa carga máxima, yo empiezo a perder las propiedades del material. Es decir, el material comienza a ceder y es cada vez más fácil deformarlo. Por tal motivo, yo necesito menos fuerza y la curva comienza a bajar. Si yo supero ese límite, entonces rompo la pieza y se genera un tercer punto, el cual es la ruptura del material. Entonces, fíjense que tenemos tres regiones: una región elástica, una región semielástica y una región ya que la vamos a llamar plástica. Y de toda esta curva tenemos un punto en el cual podemos caracterizar la carga máxima. Bueno, aquí estaría entonces el concepto de deformación plástica. Ya saben, el material cuando el material supera el punto de carga máxima y ha superado toda la región semielástica, entonces pasa a lo que sería la deformación plástica, que ya sabemos, como vimos anteriormente, es la forma en la cual el material pierde la estructura que tenía inicialmente o la forma que tenía inicialmente y por tal motivo ya no regresa a la anterior. Bien, bueno, entonces aquí está la máquina universal. Fíjense, aquí están las fuerzas que lo aplican. Aquí están los ganchos, grips o tenazas. Y fíjense que en este caso, por ejemplo, esta máquina utiliza unos tornillos. Este tornillo hace que esta pieza suba, que este cabezote suba y hace que este cabezote baje en la misma proporción, de tal manera que la fuerza aplicada es la misma. En el testigo o en la pieza que estoy estudiando, voy a poner dos marcas que están alrededor de 2 centímetros. Y voy a estar constantemente revisando la distancia o la longitud entre ellas. Esta distancia es el que me va a dar el delta L o, como ya lo dijimos, la deformación. La deformación en este caso es una deformación lineal porque lo que está haciendo la pieza es alargarse. Bueno, al medida que se alarga también el ancho se acorta, pero entonces eso sería la segunda tipo de deformación, ¿no? Aquí hay diferentes tipos de
diferentes tipos de curvas de stress strain o de esfuerzo de formación. Fíjense, la primera pues es la que ya habíamos estudiado para un metal. Tiene una región lineal, una región semielástica, un punto de máxima carga y después una región plástica y un punto de ruptura. Por ejemplo, si fuera un cerámico o un vidrio, pues sería mucho más simple porque como el cerámico no se deforma, sino que directamente se rompe, entonces va a tener una muy pequeña región elástica y después se revienta. Nunca llega a una región plástica. Si fuera el caso de un caucho o un elastómero, fíjense que él no tiene región plástica, por el contrario, él sigue estirándose, estirándose, estirándose hasta que se rompe. O si fuera, digamos, un plástico que llamaríamos termoplástico en este caso, él va a tener una región plástica, después va a seguir va a seguir estirándose por un tiempo con bajas fuerzas, después se va a estirar abruptamente y después se va a romper, pero no va a tener una región elástica como tal. ¿Listo? Entonces vamos a concentrarnos en este porque este tiene como que la mayor cantidad de propiedades que podemos extraer. Bien, ok. Fíjense acá. Esto de aquí, toda esta columna, es la columna de carga. Fíjense que estas están libres. Nosotros vamos a trabajarla en Newton. Y esta sería la cambio de longitud. Este es el delta L. Es decir, esta es la carga o el esfuerzo real y es el cambio de longitud o el delta L. Estas dos medidas, la carga la tenemos que llevar a un a esfuerzo ingenieril y la longitud la tenemos que llevar a deformación ingenieril. Ambas tienen un cuentico para hacer. Voy a hacer un ejemplo, voy a parar aquí la clase. Ah, bueno, antes les voy a mostrar algo. Fíjense, aquí están las ecuaciones que vamos a utilizar. Este sería el esfuerzo ingenieril, fuerza por unidad de área. En este caso, la fuerza es la fuerza que se le aplica a la pieza y el área es el área de la pieza. Tenemos la deformación ingenieril o deformación, la cual es la diferencia o el cambio en la longitud de la pieza dividida la longitud inicial. Y tenemos el diámetro de la pieza que estamos analizando, perdón, el área de la pieza que estamos analizando, la cual es pi cuartos dividido el diámetro al cuadrado. ¿Listo? Bueno, yo voy a parar ahí porque quiero hacer un ejemplo un poquito largo para que les quede a todos claro cómo es que vamos a hacer para el taller. ¿Listo? Quedamos ahí. Un abrazo.